pintas un panorama que de pronto me asusta, aunque lo conozca, mira, oyéndolo ya, no que yo lo diga, me asusta, pero mencionas otra cosa que también a mí en tu trabajo se me hace interesante y ahora que lo dices también, en un momento dado, después del gran auge que cobró el narcotráfico en Colombia, de pronto llegan a un acuerdo con Estados Unidos y ellos dicen, no tenemos bases, no, pero operan en 7 bases militares, por lo menos. Y ya sabemos que cuando los gringos operan en una base, prácticamente la toman. Cuando llegan Estados Unidos a las bases de Colombia, lo que hacen es que se apoderan prácticamente del todo el negocio. Después llegan empresas de seguridad de Colombia y finalmente Estados Unidos es el que tiene el control. Pero vemos un fenómeno curioso que le abre las puertas al narcotráfico o a los cárteles mexicanos. Eso podemos esperar eso también en México si le abrimos la puerta, digamos haciendo de abogado del diablo, si le abrimos la puerta a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en algunos puertos o en algunas regiones del país. Sí, desde mi punto de vista creo que no, o sea, en realidad me parece que de por sí, pues creo que no es ninguna solución para un país soberano, para un país que busque desarrollarse de manera independiente. No fue una solución para Colombia tampoco. De hecho, no ha sido una solución para nadie, en ningún lado. Recordarás, maestro, por ejemplo, esto que ocurrió en Afganistán, cuando Estados Unidos no puso unas cuantas bases, lo ocupó. Lo bombeó primero, luego lo ocupó, lo gobernó, y pues Afganistán se convirtió en el primer productor mundial de amapola. Entonces, sí, me parece que no hay ninguna solución en ese sentido. Por supuesto que Estados Unidos o sectores de Estados Unidos están interesados en generar este tipo de propaganda de manera muy intensa, diciendo que prácticamente en México no se está haciendo nada el día de hoy y que por eso ellos tendrían que entrar a poner orden, cuando pues, no pueden poner orden ni en su casa. Hay que recordar que en Estados Unidos pues hay una distribución, una red de distribución, no solamente de cocaína, sino de fentanilo, de metanfetaminas y de muchísimas otras drogas que llegan hasta el último rincón, hasta la última calle en Estados Unidos, y por supuesto que son organizaciones bien aceitadas, con una estructura muy importante, pero ahí Estados Unidos no habla de cárteles, no dice cuáles son los capos allá, incluso sigue señalando que al interior de Estados Unidos sigue siendo los cárteles mexicanos los que se encargan de la distribución, etcétera. No, me parece que no sería ningún tipo de solución. Y hay que recordar también algo, Estados Unidos prácticamente tomó casi la seguridad nacional, interior y pública de este país durante el sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que precisamente, pues incluso hacían operativos violando la ley, violando la Constitución en México. Hacían operativos que encabezaban de manera armada integrantes de la Marina de Estados Unidos, y tuvimos a la DEA con todo aquí. Me parece que incluso, pues eso fue lo que motivó a que en un primer momento el presidente actual de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues enviara una iniciativa para modificar, reformar la Ley de Seguridad Nacional. Y maestro, recordarás en esa exposición de motivos de por qué era importante que salieran los agentes de otras naciones en México, es porque incluso cometían delitos, secuestraban aquí en territorio nacional, y no nada más, incluso secuestraban, hacían interrogatorios ilegales, es decir, prácticamente una parte del aparato policíaco de Estados Unidos pues estuvo tras bambalinas, y a veces no tan tras bambalinas, sino al frente de políticas de seguridad nacional aquí en México, y no nos llevó a nada bueno. En realidad el problema se profundizó. Sí, tiene razón. Yo